¿Cómo están, amigos? Tengo buenas noticias. El gatito está mejorando. Ya le llevé al veterinario. Lo que me dicen es que, claro, efectivamente el gato grande mordió sin quererlo, obviamente, supongo. Aunque está celoso realmente. El gato está celoso porque el gato ya vive como 3 años con nosotros, el adulto, y gata chiquita mi sobrino le adoptó hace nada más una semanita. Lo tenemos básicamente por una semana. Miren, aquí está. Y claro, el gato está celoso y como que andaba distante y no quería compartir la comida, no quería que se cruce cerca y nada, siempre le rugía. Pero el gatito era bien juguetón y cuando sucedió esto fue pues el gato adulto estaba acostado en el piso y, y moviendo la cola. Entonces este gatito chiquito ha estado cruzándose, jugando y vio la cola moverse y empezó a jugar. Y pues el gato grande empezó a defenderse y así pasó, le mordió. Y le ha mordido como acá en la nuca, en el cuellito, y le jodió la médula espinal, la cervical, y eso obstruyó algunas terminaciones nerviosas para las extremidades y por eso está así. Pero he estado regalando atún. Atún le gusta mucho y eso creo que también le ayuda a regenerar, a energizarse. Atún y un poquito de también huevo frito, el huevo revuelto, eso le gusta mucho. Antes no comía nada, intentaba obligarle y comía, pero como que su estómago reaccionaba mal y empezaba como a hacer ese gesto como para vomitar, pero no vomitaba, solo hacía el gesto, por eso no comía. Ahora estoy regalando eso, atún y agüita para que, miren, aquí está el gatito, se llama Tom. Tenemos, como les digo, apenas una semana y un par de días, o sea, como 7 días tenemos aquí en nuestra casa y este gato lo dejó así malito. Y el gato adulto está celoso, ahora mismo está dando vueltas aquí, miren. Ahí está el gato grande, el que lo hizo. Ahí anda celoso y lloriqueando, porque ya no le marco, porque estoy más con él. Y antes, como teníamos solo a él, pues al gato adulto que se llama Max, a él sabía venir, estar siempre en el hombro mío. Le gustaba mucho que le marque. Ahora, como pasó con él, está celoso. Entonces, eso, amigos. Eh, había, habían comentarios un poco, tal vez, sin entender muy bien el contexto, que me decían que los he envenenado o que los he maltratado, no sé, ¿no? Pero bueno, más bien tuve muchos comentarios en Instagram sobre interactuando. Yo no entendía y hasta ahora no logro entender qué quieren decir con interactuando, con el comentario de interactuando, porque yo subí el video pidiendo ayuda a ver si alguien sabe qué debo hacer y eso, porque nunca nos ha pasado esto. Pero casi nadie me lo dijo, solamente un comentario en YouTube que me dio un poquito de la razón de esto sobre la mordida en la columna vertebral, en la médula espinal y la cervical. Y pues básicamente el veterinario también ha dicho esto. Entonces, muchas gracias a todos esos comentarios. Igual a las personas que creen que yo los estoy maltratando, que los estoy envenenando, pues igual, muchas gracias por comentar y ver el video. De todos modos, yo no estoy haciendo el video usando al gatito, no, simplemente hice el video para pedir realmente ayuda porque realmente no sabía qué hacer, nos asustamos mucho. Y ahora hago este video como para responder eso y decirles que ya está mucho mejor. Miren, está moviendo la cabecita, antes no podía sostener, ya toma, ella come solito, ya puede comer. Todavía le falta equilibrarse bien, pero ya camina un poquito temblando, pero ya camina. Y también empezó a maullar, ya empezó a maullar. Muy bajito, eso sí, pero ya maulla. Eso, mírenlo, aquí está Tom. Así que muchas gracias por ver este video.